Bienvenidos y bienvenidas a Corriente, Mercado Internacional por la Música, un encuentro realizado por Reproductora y cofinanciado por ProInnovate Perú. No olvides agendar tus actividades. Recuerda que si estás registrado en el evento, recomendamos te conectes desde tu computadora a través de la web app para tener una mejor experiencia. Para más información ingresa a www.corrienteperú.com. A continuación presentaremos La Ruta del Folclore, de las peñas al World Music, a cargo de Cedric David, Tito Manrique y Araceli Poma, moderado por Julie Guillerot y Raquel Rodríguez. Este conversatorio llega gracias al Festival Internacional de Cajón y Percusión Rafael Santa Cruz.
Hola a todas y todos los amigos de Corriente, bienvenidos al panel La Ruta del Folclor de las Peñas al World Music. Les saluda Raquel Rodríguez, tengo el placer de presentar a Julie Guillerot. Ella es la comoderadora de este panel, es jurista francesa especializada en derechos humanos, se viene dedicando a la gestión cultural desde 2014, es manager de la agrupación Afroperú y asume la dirección y producción general del Festival Internacional de Cajón y Percusión Rafael Santa Cruz. Entre el 2017 y 2018 ha sido también coordinadora de cultura de la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo de la Municipalidad Distrital del RIMAC en Lima, Perú, a cargo de la creación, programación y producción del Centro Cultural del Distrito La Fábrica. Hoy sus actividades se organizan en el marco de la Asociación Repercuté, asociación cultural especializada en talleres, activaciones, performances musicales y conciertos didácticos vinculados a la identidad afroperuana. Bienvenida, Julie. Muchas gracias, Raquel, y buenas tardes con todas y todos. Pues en primer lugar quisiera felicitar al equipo de Reproductora por esta tercera edición de Corriente y esta extraordinaria capacidad de reinventarse y adaptarse al ámbito digital para lograr mantener este espacio de vinculación del sector musical tan importante y especialmente aquí en Perú. Y obviamente agradecerles por la invitación que han hecho al Festival Internacional de Cajón y Percusión de organizar este conversatorio, la ruta del folclore de las peñas al World Music, y esta oportunidad de poder participar activamente en este mercado musical y seguir articulando a agentes del sector, que es también uno de los propósitos del Festival de Cajón. Quiero presentarles yo también a Raquel, que va a ser comoderadora de este conversatorio conmigo. Raquel Rodríguez es gestora cultural, consultora, productora con más de 14 años de experiencia. Entre otras muchas cosas que ha hecho Raquel, ha sido y ha trabajado con grandes músicos nacionales como Peloma Dueño, Manuel Miranda o Miki González. Y recientemente ha estado a cargo de la programación, del diseño de la programación cultural de los Juegos Panamericanos Lima 2019, el Culturraimi, y de la Expo Dubai 2020. Y además tengo el gran gusto de tenerla como cómplice de la producción del Festival de Cajón Bicentenario. Así que muchas gracias, Raquel, por estar acompañándonos en este conversatorio. Obviamente no podemos empezar realmente esta conversa sin pasar pues primero agradecer la presencia de Araceli Poma, Tito Manrique, Cedric, David, a pesar de la distancia y las diferencias de horarios, y agradecerles por su disponibilidad e interés en estar aquí con nosotros. Quisiera pedirles a cada uno que se autopresenten en realidad, y pues quisiera empezar contigo, Araceli, honor a las damas. Gracias, Julie. Muchas gracias por la invitación también a Corriente. Es un placer para mí estar compartiendo este panel junto a dos grandes invitados, a Tito Manrique, que aunque no lo veo mucho, sigo siempre cada proyecto que hace, hay una admiración grande ahí, y también es un placer conocer hoy día a Cedric David. Yo soy cantante, soy productora de música peruana y vengo trabajando en la difusión de la cultura de mi país hace más de 10 años. Bueno, yo empecé muy chiquita, pero hace más de 10 años lo veo como algo muy profesional en lo que ya estoy embarcada, y estoy como haciendo la difusión de la cultura peruana por el mundo con mucho respeto y cariño. Muchas gracias, Araceli. Tito, te cedo la palabra para que también nos puedas contar un poquito de tu trayectoria. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Tito Manrique, director musical de Cosa Nuestra, y bueno, Cosa Nuestra es un proyecto que difunde básicamente los géneros musicales del folclore
afroperuano y criollo, entre valses, landosas, macuecas, festejos, panalivios. Nosotros lo que hacemos es tomar el repertorio de la salsa y recrearlo y versionarlo en formato, digamos, de estos géneros musicales peruanos. Comenzamos esta aventura en el año 1999 y ya pasaron 21 años, curiosamente, de esta aventura llamada Cosa Nuestra, de las cuales hay 8 producciones musicales. Tenemos la suerte de haber estado en 2 oportunidades en el Festival de Viña del Mar, ganando en una de ellas, y también participar en el Festival Claro en el 2009, también donde tuvimos la suerte de ganar. Hemos podido ser nominados en algún momento, en el 2016, como álbum tropical, Fusión Tropical en el año 2016 con el disco Pregoneros de la Calle. Ya hay 8 producciones musicales. Hace poco hemos sacado la última, que es Abriendo Caminos. Digamos, a pesar de todo este tiempo transcurrido en la música, digamos, lo que me corresponde a mi persona, las experiencias vividas, considero de que uno de los grandes retos en mi carrera ha sido poder llevar adelante un barco llamado Cosa Nuestra, el cual todavía se mantiene a flote, y no desmayamos día a día en seguir manteniéndolo, digamos, en buena ruta, con el claro objetivo de difundir básicamente el folclore peruano. Muchas gracias, Tito. Cedric, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco de tu trayectoria entre 3 continentes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones al equipo Corriente por organizar este evento y este encuentro. Bueno, como lo escuchan, soy francés de nacimiento y colombiano por adopción, como se suele decir cuando uno pide la nacionalidad del país de Colombia, lo cual me honra. Yo llegué a Colombia hace más de 20 años y, digamos, mi trayectoria en el mundo de la cultura empezó por un lugar que arreglamos en el centro de Bogotá en el año 2000, se llamó El Edificio, un lugar histórico en el cual empecé a ponerme en contacto con diferentes artistas, no solo de música. A partir de ahí decidí lanzarme, montar mi empresa y la meta era promover el arte y la música colombiana en todos sus aspectos, un poco sin saber cuál iba a ser mi camino. Rápidamente me di cuenta que el teatro, la danza, el circo era un poco más difícil y no tanto mi fuerte, mientras la música fue un sector que naturalmente me sirvió y con el cual me organicé para promover todo el talento colombiano. Como sabrán, Colombia ha tenido un auge muy fuerte en el mundo de las músicas. De hecho, se conoció como el movimiento de las nuevas músicas colombianas, siendo a partir del folclore muchísimas bandas y proyectos creciendo por el mundo. Y en este camino, buscando profesionalizar, organizar el sector, pues me encontré con artistas y poco a poco me fui enfocando en las músicas afrodescendientes o las músicas negras, como las llamamos en Afropix. Afropix es la empresa, la marca que hemos creado para desarrollar artistas y de hecho trabajo hace más de 15 años, creo, con Nova Lima, encargado de hacerles la promoción, la difusión y las giras fuera del Perú en América Latina. Y también trabajamos con cantidad de artistas oriundos del Caribe, de África, de Colombia, obviamente, como pueden ser Amadou y Mariam, Salif Keita, Jupiter Roques del Congo, Fatoumata Diawara y muchos otros. Y en este camino siempre conectando con mercados culturales, conectando con colegas, que es un elemento muy importante en el desarrollo de nuestra actividad. Me volví pues productor, director de un mercado musical llamado el MMP, Mercado Musical del Pacífico, en la ciudad de Cali, bien conocida esta región de Colombia por ser una región afrodescendiente muy importante, la región del Pacífico colombiano. Y por ahí, siguiendo el camino, me pidieron mis colegas encargarme de una asociación panamericana, se llama MMF Latam, Manager Music Forum de América Latina. Eso cubre 16, 17 países de América Latina. Y ahí estamos todos presentes, ayudándonos, informándonos y buscando innovar y proteger también nuestros artistas y nuestra misma actividad. Y hoy en día, efectivamente, me desarrollo entre 3 continentes para terminar esta presentación, entre América Latina, con este enfoque que les comenté y muy presente en el Caribe, con África, porque también trabajo con mercados culturales en diferentes partes del mundo, y obviamente con Europa, por ser europeo. En este momento les hablo desde Francia.
Muchas gracias, Cedric. Pues ahora que nos hemos conocido, ubicado todos, creo que voy a dar pase a Raquel para que empecemos realmente a conversar del tema que nos está reuniendo hoy día, que es la ruta del folclore de las peñas al world music. Sí, gracias, Julie. El objetivo de nuestro conversatorio entre agentes del sector musical nacional e internacional y artistas peruanos, como los que nos acompañan hoy, es que analicemos juntos, ¿no?, cuáles son los factores internos y externos para que un proyecto de música tradicional, folclórica, logre ser exportable y atractivo para los circuitos y mercados de las músicas del mundo, ¿no? En ese sentido, digamos que el primer acercamiento a este tema sería una mirada global, que nos cuenten ustedes, 3 por favor, y bueno, 4, porque Julie también, si nos quiere honrar con una participación sobre su experiencia. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo perciben el mercado de las músicas tradicionales? ¿Ven alguna diferencia entre el mercado de las músicas tradicionales fusionadas y las que no están fusionadas? Nos gustaría que empecemos con Tito, quizá, a que nos cuente sobre su experiencia. Ahí estoy, ¿no? Bueno, sí, ¿qué les puedo contar respecto a mi experiencia musical? Primero, lo partiría desde una etapa en que, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de trabajar con la señora Eva Young, y mire, tomando justo el tema, esto del tema de la peña hacia el mercado del world music. En ese tiempo, por ejemplo, que empezamos que Eva Young estaba en un momento, digamos, importantísimo musicalmente a nivel Perú, era muy fuerte, y a nivel colonias, digamos, peruanas en diferentes partes del mundo. Eva tuvo la oportunidad de asistir a festivales, tanto en Francia, en un festival en Martigues, recuerdo, donde había muchas agrupaciones, no solamente música, también danza, y se presentaban en diferentes escenarios, y viajamos por bastantes lugares. Y esa primera experiencia, digamos, de estar en un terreno que es el terreno que llaman música del mundo, nosotros fuimos con un repertorio y con un concepto musical, que es el concepto musical que se manejaba, pues, bueno, en las peñas, ¿no? Eva hacía ingá, qué sé yo, hacíamos estos festejos, hacíamos los valses criollos y todo. Y cuando llegamos allá nos dimos cuenta de que la realidad era un poco diferente, de que el público europeo tenía otra visión de la música, otra concepción, otra recepción también musical, ¿no? Y lo comprobamos, por ejemplo, cuando Eva se presentó eso nunca nos vamos a olvidar, en Holanda. Nos presentamos en una especie de bar así bonito, y había una gran cantidad de público peruano esperando a Eva, y nosotros hicimos el show que podríamos haberlo hecho en la estación de Barranco en la noche, o en el Casino Alhambra, y la gente se volvió loca, pero todos eran peruanos. Y después entraba un señor que se llamaba Valdemar Bastos, que era africano, radicado en Europa, si mal no recuerdo, y que hacía una música que tenía un estilo más o menos calipso. Bueno, cuando Eva terminó, todos los peruanos así salieron, pero en estampida, desaparecieron, y todo el público se cambió a un público europeo. Y la misma efervescencia y furor se dio cuando Valdemar Bastos subió al escenario, y ese público básicamente, que era holandés, digamos, se volvió loco. Esa misma gente estaba esperando que termine Eva para que salgan los peruanos y entre, digamos, el público que quería ver a Valdemar Bastos. Entonces se marcó una gran diferencia entre el público que quería consumir a Eva, y el público que consumía a Valdemar Bastos, que era el público básicamente de Europa, al que queríamos conquistar. Entonces esa experiencia, digamos, esa experiencia, no sé si negativa, experiencia al final de cuentas, por ejemplo, a mí me dejó una gran enseñanza. En este proceso y en este camino, Cosa Nuestra también empezó como un conjunto criollo, que básicamente lo que era un poco era recrear el repertorio criollo y enfocarlo, digamos, a un público básicamente criollo, y extenderse un poquito a los afroperuanos. La primera etapa de Cosa Nuestra fue así, y era un formato conjunto, y funcionó relativamente bien, porque para ser un grupo absolutamente desconocido, digamos, comenzó a ganar un público, que comenzó, digamos, a apoyar al grupo, ¿no? A seguir al grupo. Uh-huh. Y en el año 2008, y pensando un poco justamente en que la música sea un poco más universal,
como primera estrategia fue tomar el repertorio de la salsa y componer un disco al que se denominó Salsa Criolla, un concepto que combina los ritmos peruanos, pero acercándolos un poco hacia el repertorio de la salsa y con el puente de la instrumentación, y no solamente la instrumentación, sino patrones rítmicos de la salsa y estructuras llevados a lo criollo. Entonces esa fue la propuesta. Y lo que he podido comprobar, digamos, en el tiempo y en el proceso, es que a medida que nosotros hemos ido creciendo, por ejemplo, incluyendo repertorio propio ahora, más repertorio propio, digamos, atreviéndonos un poco más en el tema de la fusión, hemos logrado captar un público más de afuera. Entonces, he comprobado dos cosas y creo que hay mucha gente que está siguiendo esa ruta y lo ha comprobado. El público extranjero ama la música peruana, pero hay que saberla direccionar. Nova Lima ya lo hizo con este concepto chill out, ¿no? Susana Vaca tiene un concepto musical que está básicamente, yo creo que su repertorio y su potencial está en su material, digamos, de repertorio, de canciones, ¿no? Los textos, también el concepto musical que está orientado básicamente a lo denso, ¿me entiendes? Que tiene un concepto, digamos, de música muy tribal con elementos del jazz, podríamos decirle. Y con un toque de lo tradicional peruano. Entonces yo considero que, por ejemplo, cada proyecto musical, en primer lugar, tiene que tener su propia identidad. Regla número 1, pienso que uno tiene que sonar diferente. Eso es una cosa clave. Para poder encontrar el sonido, uno tiene que sonar diferente al resto. En ese riesgo de sonar diferente, digamos, en ese riesgo está la posibilidad de que eso no crezca, no funcione, no desarrolle, pero si es que crece y desarrolla, el potencial es grande, porque te permite año con año seguir experimentando en base a tu concepto, a tu sonido. Entonces es lo que le ha pasado un poco a la salsa criolla y lo que yo he podido crear, inclusive las canciones que he comenzado a escribir, digamos, todas están orientadas a ese sonido. Y ese sonido que ahora en Centroamérica y el Caribe está comenzando a tener su pegada, lo mismo que en Colombia inclusive. Entonces esto a mí me abre una puerta y me confirma algo, que justamente es, la música peruana está, creo que al nivel competitivo, desde la bachata, el merengue y la salsa, es competitivamente, está al nivel. Y por otro lado, es como uno, sin perder las raíces y la esencia de lo tradicional, aterrizando eso, puede ser capaz de poder tomar elementos desde los instrumentos hasta digamos, ritmos de otros países, combinándolos con nuestro ritmo original y poder de eso trascender un proyecto musical, a lo que se suma elementos de la armonía, elementos del jazz, qué sé yo, estructuras y todo que te van dando una forma. Puedo decir que el resultado de todo este trabajo es algunas cosas que hemos conseguido internacionalmente. ¿Qué le falta para cerrar la idea? ¿Qué es lo que faltaría para que reviente Cosa Nuestra? Curiosamente lo que falta es, no hay una industria musical aquí en Perú, no existe eso. Todo es autogestionado, uno mismo se la busca. Ayer, por ejemplo, iba a hacer un video, he tenido que hasta cargar las mesas para poder ordenar ni siquiera hay equipos para poder trabajar, uno tiene que hacer todo. Y entonces, y eso lo sabe Julie, lo sabe Araceli, uno tiene que romperse para poder lograr algo. Pero a pesar de esa situación negativa, considero de que la música potencialmente es importante. Si no tenemos una industria musical, no hay una industria de la música realmente, de lo criollo y lo afroperuano, es un poco difícil llegar. Entonces, se necesita dinero, inversión. La autogestión no alcanza, porque con este tema de la pandemia, a nosotros nos ha prácticamente tirado al suelo. Económicamente subsistimos. Pero si realmente potencialmente hubiera un verdadero movimiento musical que abrace todas las propuestas, esto podría ser, yo creo que a nivel mundial, tan grande como lo que está sucediendo en Colombia, lo que sucede ya muchos años en México, y yo creo que Perú podría ser potencialmente, realmente, una música tan exportable como la comida, a ese nivel. Claro, es mi opinión. Muchas gracias. Araceli, por favor, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual
de las músicas tradicionales, ¿no? Y le comentábamos si ves alguna diferencia entre los mercados que reciben o recepcionan las músicas tradicionales fusionadas y las que no. Tu micrófono, por favor. Sí. Sí, Raquel, yo justamente te quería hablar desde mi experiencia. Yo actualmente estoy viviendo en Nueva York y trabajo para Just Play, que es una plataforma que difunde documentales musicales de diferentes culturas tradicionales. Estuve en el 2018 en Perú, tuvimos una nominación al Latin Grammy del 2020. Y ahora justamente acabamos de lanzar un documental que se titula Guerreras Puertorriqueñas. Nuestros documentales están teniendo enfoque de género también. Y justamente estamos trabajando con proyectos tradicionales, ¿no? Tanto de Perú como de Puerto Rico, ¿no? Estamos cogiendo como a los viejos maestros y también a las nuevas generaciones, estamos haciendo improvisaciones musicales, ¿no? Y desde mi experiencia, mira, yo estuve en el WOMEX 2019, si mal no recuerdo, que fue en Islas Canarias, y, y casi todo lo que yo veía era con mucha influencia de África, ¿no? Con mucha influencia africana. De hecho, no estaba Perú, digamos, en el mapa no estaba Perú. Pero pasa también que Perú no está en el mapa de muchas personas. Y te digo, acá viviendo en Nueva York y encontrándome con muchas personas del mundo, ubican Argentina, ubican Colombia, ubican Brasil, y de Perú no saben nada. De nuevo, te estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? De Perú no saben nada. De Perú conocen Machu Picchu. Ayer que estuve en una conferencia, justamente estábamos conversando, y una de las preguntas que yo les hice a los organizadores es: ¿qué conoces tú de Perú? Dime una palabra que te lleve a Perú. Y salió Cusco, salió llamas, salió ayahuasca, salió Cusco, Machu Picchu. O sea, fue bueno también conocer cómo nos ven, qué piensan, ¿no? Piensan que es un país únicamente andino, que no hay, por ejemplo, población negra en el Perú, no saben que hay una población afrodescendiente, ¿no? Entonces hay muy poco conocimiento en general de nuestro país, y si hay poco conocimiento de nuestro país, evidentemente con la música va a ser lo mismo, ¿no? Ahora, hay también muchas personas que cuando se refieren a la música peruana, el referente que tienen es Susana Baca, cosa que me parece genial porque ya alguien está en su radar, y Susana, valgan verdades, nos está abriendo la puerta a muchos artistas también, ¿no? Porque tienen el referente de Susana Baca. Te estoy hablando de un público internacional, no el público peruano creo que tiene más mapeada a Eva Young, por ejemplo, pero Susana Baca llega a un público de diferentes lugares del mundo, ¿no? Que, como te digo, es el referente que siempre me dicen: Susana Baca, ¿no? Pero como te digo, consultando con diferentes personas acá, que es una ciudad donde te encuentras que estás tocando música peruana con alguien que te acompaña en el cajón, es de India, el bajista es de Portugal, el saxofonista es o sea, de lugares totalmente diferentes, ¿no? Entonces, creo esos puntos de vista a mí me hacen decir, bueno, hay que continuar este camino, este legado. Otra banda, perdón que interrumpa, que conocen mucho también es Nova Lima, ¿no? Ha llegado Nova Lima en Hora Buena también, que es otro circuito, ¿no? Porque es más electrónico, entonces también es para otro tipo de público, ¿no? Y si bien te decía que había visto mucho interés en la música africana y que había visto muchas bandas con corrientes de África, creo que últimamente también estoy viendo cómo miran al Perú, ya no solamente pensando como una población andina, sino también se dan cuenta que hay una gran música ahí afroperuana por desarrollar. Entonces la están conociendo, le están admirando, le están queriendo, porque es muy cierto, ¿no? Como dice Tito,
aman la música peruana, la aman, de verdad la aman porque es diferente para ellos. Suena esto, qué es esto? ¿No? Escuchan un tondero y es, ¿qué es esto? O sea, nunca he escuchado esto, ¿de dónde es? Pero para amarla hay que conocerla, ¿no? Entonces hay una carencia ahí de que justamente no se está dando a conocer, porque es muy cierto lo que decía Tito también, que quizás la autogestión a veces no es suficiente, ¿no? No es suficiente, pero también de la noche a la mañana no se te aparece un productor y te dice te quiero dar tanto dinero para tu proyecto, entonces también es como, quizás es un proceso, ¿no? No todos llegamos, no todos llegan, o sea, así es la vida también, siempre hay artistas que destacan más, que es una realidad, creo que el mercado no es para todos. ¿De qué depende? Esa es la gran pregunta, porque sí considero que tiene que haber algo con identidad, pero también hay muchas cosas que yo he visto con identidad que a mí me han parecido muy geniales, pero también he visto que se han quedado en su sitio y no más, ¿no? No pasa nada, no ha pasado más allá, también depende de la proyección del artista, y son muchos factores que además van más allá de la música, van los contactos que tiene esa banda, ese público, ese manager, o sea, creo que la música es, por supuesto, lo más importante, pero no es lo único, ¿no? Hay muchas cosas que giran alrededor de la música que hacen que tu proyecto pueda despegar, ¿no? Que tu carrera pueda despegar. Y en ese camino, creo que estamos todos a diferente nivel, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, en el Womex que fui en el 2019, veía artistas conocidísimos, ¿no? Que en Perú, uno de ellos, por ejemplo, era Manolito y su Trabuco, que es increíble, él además súper sencillo, y tenerlo pues, tú en Perú lo ves en un concierto gigante, lo ves de lejos, pero ahí lo tenías a tu costado, podías intercambiar cosas con él, ¿no? Y claro, tú lo veías ahí vendiendo igual que tú, ¿no? Obviamente él tiene millones de seguidores, mucha gente pero estábamos como en el mismo nivel de querer apostar y vender algo. Entonces tú decías, wow, realmente a diferentes niveles, o sea, yo sé que otro artista también con millones de seguidores igual está buscándolas como tú, ¿no? Creo que en diferentes niveles los artistas venimos buscando oportunidades, ¿no? Y lo mismo pasa acá, que me doy cuenta en la ciudad de Nueva York, genialidades, también en proyectos unos más grandes que otros, pero vamos buscando dar a conocer nuestra música, ¿no? Nuestros proyectos, y en ese camino creo que de alguna manera estamos todos. Claro que sí, Araceli, muchas gracias. Y sí, es verdad lo que mencionas, ¿no? También el COVID-19, la pandemia, nos ha permitido quizá mirarnos un poquito más a todos por igual, ¿no? Porque nos hemos encontrado en una situación complicada para todo el mundo, pero obviamente hay ciertas circunstancias y coyunturas y entornos que permiten que algunos sectores se desarrollen más rápidamente que otros. Cedric, en tu caso, cuéntanos a través de tu experiencia, tú cómo percibes el mercado de las músicas tradicionales, cómo ves esto de las fusiones, cómo lo recibe el público, ¿no? Si aquello que es más tradicional o aquello que es más fusionado quizá es más fácil de conectar, ¿no? Con las audiencias. Sí, pues mira, cuando yo escucho a Araceli y Tito, yo me acuerdo un poco lo que decíamos en Colombia hace 20 años, ¿no? El mismo diagnóstico, más o menos. Y primero que todo, obviamente que en el Perú, como en todos los países del mundo, hay tremendos músicos. Y no hay ninguna duda sobre la calidad de interpretación y de composición de los músicos en donde sea. Es algo genial. Hay muy buena música. Sin embargo, quisiera un poco como volver a la semántica a veces, porque uno habla de las músicas tradicionales, del folclore, de las músicas del mundo, ¿no? Entonces, primero, un amigo inglés, Richard Blair, con el cual trabajé, y voy a volver un poco sobre ese tipo de personaje y la conexión que hay con el tema del world music. Richard Blair decía que el rock es el folclore de los ingleses. Y es interesante entender esto, ¿no? El folclore, ¿qué es? La música local, la música que uno consume a diario. Eso es tu folclore, tu tradición, finalmente es tu identidad, la primera identidad, la herencia que hayas recibido.
Segundo, cuando uno habla de músicas del mundo, ¿eso qué es? Y tu pregunta tiene que ver con la situación actual. Yo quisiera recordar que hace un tiempo para atrás apareció ese nombre, esa expresión de músicas del mundo. Y esta es una terminología a veces criticada. Pero ¿cuál era la situación? La situación era que efectivamente en Europa, de hecho lo mencionó Araceli con la influencia africana, ¿no? En Europa empezaron a desarrollar un mercado para que se escuchara más músicas de otras latitudes. Y los llamaron músicas del mundo. No siempre significó que eran músicas de un folclore específico que no se puede tocar ni cambiar, sino que era del mundo. Y por eso era como un poco un paradigma el hecho de que para gente, otros públicos, como los ejemplos que comentaron con Eva y Alon, por ejemplo, descubriendo nuevas músicas, para ellos eran nuevas músicas y para uno son músicas de toda la vida, son músicas casi que antiguas. Es el fenómeno de abrir puertas, de abrir nuevos mercados. Y en el Perú, como en Bolivia, como en Chile, como en Colombia, como en Costa Rica, como en Panamá, si quieren, como en Belice con los Garrifunas, había músicas que no habían sido tan promovidas. Entonces la gente se fue, el promotor, el programador, el melómano, los medios, a buscar esas músicas como un fenómeno de moda, ¿no? Se dice en boga, ¿no? Para estar en contacto con este nuevo, que es antiguo, mundo musical, entorno musical, para que accediera a mercados más bien, digamos, del occidente, por decirlo así. ¿Y de dónde vienen esos nombres? Y por eso voy a volver a la semántica. World Music, Real World. Real World es un estudio, es una discografía, perdón, un sello de Peter Gabriel. ¿Sí? Entonces se creó Real World para justamente grabar y resaltar músicas que existían sin que tuviéramos el producto asequible para esos mercados. Un ejemplo, cuando yo les hablé de Richard Blair, es cuando él se encontró como nuevo ingeniero, perdón, en Inglaterra, en Brighton, con Totò la Momposina. Ustedes conocen a Susana Baca, la mencionan obviamente mucho como la gran imagen de la música afroperuana, pues en Colombia tenemos a Totò la Momposina. Y Totò la Momposina llegó a Inglaterra, se encontró con Richard y trajo a Richard Blair a Colombia. Eso es típico de un proceso donde el inglés se quedó en Colombia y empezó a indagar, a investigar y buscar otras músicas y así contribuir a hacerlas conocer. Y creó sus artistas, sus proyectos, como uno es Sidestepper, es un proyecto esencial en la mezcla de la música local de América Latina con ritmos más modernos. De hecho, uno de los más fieles seguidores eran los músicos de Nova Lima. Por eso después, yo fui manager de Sidestepper, lo preciso, después me volví encargado como manager más o menos al internacional de Nova Lima, porque más que un chill out, yo diría que Nova Lima es una búsqueda, una investigación con músicas e instrumentos tradicionales del Perú, desde obviamente el uso del cajón, el uso del zapateo, el uso de ritmos que ustedes conocen más que yo, pero que tengo la suerte de haber descubierto, mezclándolos con músicas electrónicas, con instrumentos como la batería, haciendo su propia creación. Y yo diría que Nova Lima es más bien como algo muy bailable, es un poco chill out, porque son términos, ¿no? Pero es bailable y tiene influencias también indígenas. Uno ve el álbum Chusay, no solo afro, sino que finalmente la búsqueda de qué hace mi identidad y cómo la voy a transmitir con mi modernidad. Entonces, todo esto es como una parte sobre la semántica, porque tenemos que contextualizar. Entonces, estamos al inicio de este fenómeno. Y entonces aparece Real World, produciendo contenido de alta calidad, folclórico, si queremos decir bien producido. Aparece el WOMAD, World Music and Dance Festival, también creado por Peter Gabriel. Mira lo importante que son algunos personajes. Este festival crece, se realiza en Inglaterra y se abre a realizarse en Australia, en Nueva Zelanda, en España, en Sudáfrica, en Chile ahora. Se habló de hacerlo en México, pero se canceló con el COVID, etc. Ayudó también a la transmisión, al desarrollo de nuevos públicos para músicas que siempre han existido, pero que fueron promovidas y que tuvieron esos puentes, esas tarimas, esas tablas, como dicen en México, para presentar la música. Esto es fundamental. Y entonces yo sigo, aparece el WOMEX, World Music Expo, como lo mencionaste, Araceli. Entonces el WOMEX existe ya hace como 30 años y fue como la plataforma
para conocer esas músicas del mundo y hacer que la oferta, por llamarlo así, encontrará como la demanda que son los programadores y festivales. Eso es muy importante entender porque hubo una evolución. Ya la gente teniendo tanto acceso a la música llamada folclórica, ya la programó muchísimo. Entonces, hoy en día tenemos aún unos festivales, unos teatros, unos programadores que buscan específicamente la música folclórica, pero también, y cómo no, eso proporcionó el hecho de que se mezclarán músicas, se mezclarán músicos y instrumentos y aparece, llamémoslo así, la música mestiza. Música mestiza, como lo comentó creo Araceli, donde hay artistas de diferentes partes del mundo, de influencias, que se encuentran en un proyecto musical con una identidad, pero enriquecida, digámoslo así, por esas influencias. Y entonces tenemos esa evolución de la percepción de la música tradicional folclórica hacia una música, digámoslo, mestiza, y al llegar hoy en día a lo que podríamos llamar músicas actuales. Ustedes en el Perú dicen que no son tan conocidos, y yo comparto porque lo escuché mucho, aparte de Susana Baca, de Eva Ayalón, de Nova Rima, pero también está Sabor Control en la salsa, está Dengue Dengue Dengue, obviamente, y otros artistas que crecen, y dicen con razón que hace falta efectivamente una industria musical más desarrollada en el Perú, sin quitar que hay, porque hoy estamos hablando con Corriente, a través de Corriente, está el Festival Selvámonos en el Perú, estuvo el Festival Siete Mares, está un productor que se llama Pepe, otro que es Mauricio Monar, está Pepita García Miró, de Cernícalo, hay entidades, hay gente que tiene la actitud, pero que necesita de pronto una conciencia del establishment, si lo puedo decir así, digamos, de las instituciones, para que se encuentren juntos desarrollando una verdadera estrategia para promover su talento, que es indiscutible, su diversidad, que es indiscutible, cómo no, miren cómo es el Perú, ustedes son peruanos, o sea, como, qué país tan increíble, qué variedad de paisajes, de climas, que eso tiene mucho que ver también con la creación musical, para llegar a una situación actual sobre la cual podremos volver, pero digamos que debemos entender todo lo que les expliqué para pensar en estrategias o en consejos para el desarrollo de la plataforma folclórica tradicional del Perú. Muchas gracias, Cedric. Muy interesante este concepto de músicas mestizas. Es importante siempre el ir intercambiando, ¿no? Y que creo que suma para cualquier sector. Julia, ahora coméntanos sobre la siguiente etapa de nuestra... Sí, o sea, en verdad quería agradecerles por esta primera ronda. Me parece sumamente interesante porque han abordado todos como varios de los puntos que queremos desarrollar en esta conversación, ¿no? El hecho de que Cedric sienta que tenemos el mismo diagnóstico que Colombia hace 20 años finalmente es bastante esperanzador también, porque hay un camino y podemos mirar experiencias al ladito nomás, como para inspirarnos de sus estrategias de desarrollo. Pero sí, me parece sumamente interesante varias de las cosas que mencionaron Tito, Araceli sobre su visión de que sí, la música peruana está al nivel, pero es poco conocida, o no está en el mapa de la industria global de la música todavía, que la música es, pero no es lo único, y ahí nuevamente volvemos al tema de los distintos agentes del sector, de la falta de una industria consolidada, y del rol no solamente de los agentes independientes, sino del Estado también en este impulso de la industria. Me pareció sumamente interesante también algo que mencionó Cedric, sin mencionarlo del todo, pero es esta importancia de agentes externos e internacionales que vienen finalmente a dar este impulso, y hasta qué punto eso pues es realmente necesario como para poder promocionar nuestras músicas tradicionales. Y en este sentido quiero hacer el enlace con el segundo segmento, digamos, de esta conversación,
que busca, pues después de esta mirada global, como entrar a una mirada un poquito más introspectiva. Y justamente quisiera empezar contigo, Araceli, que estás entre el desarrollo de tu carrera personal y al mismo tiempo desde tanto tu rol de ejecutante intérprete como tu rol de productora involucrada en esta iniciativa de Just Play, que justamente viene desde fuera. Entonces, todo eso me parece como un buen puente para entrar a nuestro segundo segmento. Y quisiera que empecemos viendo uno de los capítulos del documental de Just Play, donde apareces tú, Araceli, con un maravilloso tondero. In an Afro heritage, singer and producer Araceli Poma looks to her roots to build bridges between cultures and connect to the global music scene. Creo que Just Play está logrando un nuevo sonido, pero que no pierda la esencia. La esencia está, porque tenemos la base de los músicos, extraordinarios músicos peruanos, pero esto sumado con los músicos del mundo que creo que están aportando un sonido que realmente está haciendo de esto un producto exquisito, y me siento muy orgullosa de ser parte. In the spirit of creating new cross-cultural collaborations, Araceli brings together artists from the United States and Peru in this first ever performance of an Afro-Andean tondero with Howard Levy, Coco Vega, Matt Garrity, and Alfredo Valiente. Si es que me quiere mi China, ay, que me venga a ver. Si es que me quiere mi samba, ay, que me venga a ver. A la medianoche así, así, o al amanecer. A la medianoche así, así, o al amanecer. Si es que me quiere mi China, ay, que me venga a ver. Si es que me quiere mi samba, ay, que me venga a ver. A la... Qué bonito, ¿no? Gracias, Yuli. Sí, bueno, eso fue uno de los capítulos del documental que hizo justamente Just Play en Perú, de Warrior Women of Afro-Peruvian Music, las guerreras de la música afroperuana, que como sabes estuvo producido por Matt Garrity, que es uno de los locos bajistas, productores y amantes de las culturas del mundo, que viaja por diferentes lugares para dar a conocer las diferentes culturas, ¿no? Y bueno, gracias a este documental también pudimos conocernos, porque yo estuve trabajando con ellos en Lima, Perú, y ahí hubo mucha conexión, mucho trabajo también que hicimos para el documental, y ahora digamos que me sumé a la producción también de Guerreras Puertorriqueñas, que es el documental que han continuado también con enfoque de género en Puerto Rico. Y he estado más que feliz de participar como productora, porque a mí me ha dado no solamente he podido trabajar durante la pandemia, que sé que ha sido muy duro para mis compañeros artistas, y para mí también, porque obviamente se nos cerraron un montón de puertas, ¿no? Conciertos, viajes, cosas que uno ya tenía, pero también se me abrieron otros caminos. Creo que el mundo de producirse y autoproducirse y de trabajar en mi caso como cantante y como productora es bien demandante, pero yo también, valgan verdades, he decidido dedicar mi vida a esto. No tengo hijos, que es una gran ventaja, por así decirlo, porque tengo pues muchas amigas que tienen hijos y que sé lo que demanda el tiempo y la energía que eso demanda. Entonces mi energía está como que abocada a mi trabajo, ¿no? A mi trabajo, a mi carrera. Y entonces me permito trabajar como artista y trabajar como productora también. Y creo que trabajar como productora me ha dado
algo que yo misma no sabía, ¿no? Porque es bien difícil. Por ejemplo, cuando estuvimos produciendo el documental en Puerto Rico, ¿no? Yo que todo el tiempo estoy al frente y dando la cara y súper liderando y al frente de la escena y yo soy la que estoy cantando y estoy ahí, pero ahora no, tú no estás acá, tú estás detrás de la cámara, ¿no? Ahora tú vas a tener, entonces es como también acomodarte y aguanta, tú no estás acá al frente del micrófono, tú estás detrás de la cámara y desde detrás de la cámara tienes que dar lo mejor de ti para las que estén al frente, para que la que esté al frente del micrófono se luzca, sea ella en todo su esplendor, con todo su talento, con todo. Entonces para mí ha sido un trabajo de que me ha enseñado muchísimo, que me ha enseñado algunas cosas que como cantante quizás no las he tenido antes, ¿no? Y he aprendido mucho además porque ya estar en Puerto Rico es estar rodeada de tanto talento, qué bárbaro para o sea, para talentosas, las cantantes, los músicos con los que hemos estado compartiendo. Y bueno, sigo en el camino entre ser cantante y ser productora. Si me dices con qué me quedo, siempre voy a decir como cantante, pero también de verdad yo me siento en la capacidad de hacer las dos y de hacerlas bien. Porque No cabe ninguna duda, Araceli, que le puedes dedico hacer las todo mi dos y tiempo, hacerlas bien. Yuli, todo mi tiempo así de verdad. Pero cuéntanos, ¿cuáles son los retos a los que te has enfrentado como cantante para llegar a una circulación internacional de tu música? Y de repente, ¿cuáles oportunidades estás descubriendo con este papel de productor para reforzar tu carrera como cantante con proyección hacia lo internacional, digamos? Creo que ambos me han sumado porque como productora también sé lo que es lidiar con los músicos y los cantantes y los egos, ¿no? Porque es bien duro trabajar con los artistas, ¿ah? Los que están como productores es bien, los artistas somos bien especiales, de verdad. ¿No? Entonces sé cómo puede estar pensando el artista y sé qué trato quiere más o menos que se le dé. Julie, mira, no sé ni siquiera cómo decirlo, es olfato, es algunas cosas que, no sé, porque hay cosas que ni siquiera tienes tiempo de pensarlas, solamente estás ahí y ya las estás haciendo. No te dio tiempo de, ¿no? Obviamente hay cosas más planificadas que sí, pero hay muchas de ellas que tienes que hacer y caminar y en el camino ves muchas cosas, ¿no? Por otro lado, como productora también, por ejemplo, ahorita estoy conversando con ustedes y ya sé que más tarde puedo contar con Cedric para alguna consulta, con Tito para alguna otra consulta, con Raquel, ¿no? ¿Por qué? Porque te relacionas también como productora, ¿no? Entonces tengo ahí la oportunidad de, oye, mira, yo también soy cantante, además de ser productora, y tengo este proyecto, y si les gusta y si les parece chévere y si hay oportunidad de conectar, bacán. Y si no, también en el camino nos encontraremos y todo chévere, ¿no? Pero creo que las oportunidades de conocer gente, de conocer productores y estar acá en Nueva York también es bien, bien especial para mí porque, o sea, hace unos días estaba en una grabación en donde yo me fui como para hacer un tema nomás y de pronto llegaron 3 genialidades que es como que jamás me las hubiese encontrado. Estas cosas nomás pasan acá, creo, porque de verdad eran, o sea, 3, no sé, te encuentras con John Benítez en el contrabajo haciendo algo ahí y es como, wow, qué bien, estoy ahí con él, estoy al costado de la pianista de Pedrito Martínez, con una sencillez, ¿no? Entonces, vivir también en la ciudad de Nueva York es bien, bien especial porque te estás codeando literalmente con muchos músicos que son tan grandes, pero que además no se creen nada, o sea, no se creen estrellas, son tan sencillos, ¿no? Porque valgan verdades, a veces también te encuentras con otro tipo de personalidades en donde soy una estrella y simplemente yo no tengo acceso a esa persona, ¿no? Por ser una estrella, ¿no? Pero acá pues
como que todos estamos al mismo nivel y te puedes ver y conversar con ellos, ¿no? Entonces creo que una carrera sumado para la otra definitivamente, ¿no? Ya, muchas gracias, Araceli. Tito, cuando te presentaste, efectivamente nos comentaste que habías llevado proyectos, productos tuyos, tanto a los Grammys latinos como a Viña del Mar, donde estuviste en varias oportunidades y donde salieron victoriosos con la Gaviota de Plata en el 2015. Quisiera que veamos un poquito de este momento con el video de su participación en Viña del Mar. Pero folclórico aquí en el Festival de los Festivales. Ellos nos traen una fusión de salsa y música criolla. Título de la canción, Sonero de Callejón. Le damos la bienvenida en Viña 2015 a los representantes de Perú, Alex Ramírez y Cosa Nuestra. Bueno, vaya Chile, llegó el sonero que te esperabas, Cosa Nuestra. Sonero soy y mi canto es para ti, pregón con toda guía del corazón, lírica alegre que brota en tu inspiración, canto de barrio, de esquina y de callejón. Sonerito soy, lo mío es improvisar, el pregonero, el equilibrio del canto popular. Suena mi cajón y ponlo a repicar, que el festejo ya empezó, pa' que baile el bailador, que el festejo ya empezó, para que goce el bailador. Dale. Cuéntanos, Tito, cuáles fueron los retos a los que tú te has enfrentado y cuáles estrategias has implementado para poder llegar a estos espacios de visibilización y circulación internacional a los que creo que todos quisiéramos llegar. Bueno, sin ánimos a que parezca una queja, yo definitivamente muy complicado haber podido conseguir este apoyo, auspicio y todo, pero en el afán de difundir, uno trata de buscar siempre los canales, cómo uno se puede conectar con tal o cual persona, o cómo se puede llegar a tal o cual, digamos, festival o participación en Latin Grammys. Y fue así como en ese proceso yo lo que tengo que agradecerle a la vida es justamente haber tenido todos estos problemas. Se dice que a veces escalar la montaña es digamos, la cosa más maravillosa en la vida, porque justo de eso se trata, ¿no? La vida se trata justamente de que hayan obstáculos para vencer en el día a día, y que cada cosa que se consiga, sea chiquita, mediana o grande, sea como un gran triunfo. Un triunfo que sea un gran aliciente para seguir adelante. Entonces, yo he vivido todas esas etapas de buscar, de pedir apoyo, de tratar de conectarme. Y en este proceso, por ejemplo, yo empecé primero como ejecutante de la guitarra, cuya aspiración era poder tocar con una gran artista, y se me dio tocar con Eva, pero después en el camino se me metió el bichito de ser arreglista. Y entonces entre arreglo y arreglo, uno va creciendo también, va escalando en ese tema. En el tema de los arreglos se da a conocer un poco más por ese lado. Y justo considero que Cosa Nuestra a mí me permitió la oportunidad de poder reconocerme más como ya un productor musical. Cosa que yo tenía cierto respeto por eso, porque ser un productor musical es bien integral. Primero que nada, el ingeniero de sonido es el que consideran el productor musical, el que se encarga un poco de ver el tema de mezclas, masterizaciones, convocar músicos y todo lo que sucede en el estudio, aterrizar una idea, generar un concepto, convertirla en una realidad. Y en ese proceso yo fui aprendiendo de todo un poquito, y entonces aprender, por ejemplo, ahora el tema de lo que viene a ser la producción fonográfica, ¿no? Ese era un tema, por ejemplo, que yo totalmente alejado. Yo hacía el disco, antes salía el disco y una disquera, por ejemplo, como Play Music, se encargaba de la distribución y tú no sabías nada más de eso, ¿no? Si no esperabas que te dieran lo que se había vendido, te caía un dinero y eso era todo. Pero justamente por el tema de la pandemia, me vi enfrentado a, digamos, enfocar ese tema de la producción fonográfica.
que tiene que ver con el tema, primero que nada, de la autogestión, o en todo caso buscar quién te financia para poder hacer que sea una realidad del disco. Y por otro lado, el tema de la formalización, porque cuando uno tiene un producto, digamos, terminado, el siguiente paso es, por ejemplo, formalizarlo a través de la Unión de Productores Fonográficos del Perú, por ejemplo, UNIMPRO. Uno formaliza el disco para de esa manera poder registrar en SONIEN, que es la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música. Y cuando te conviertes en autor, cosa que también me pasó, que yo no escribía canciones y las que había escrito me daba vergüenza enseñarlas porque decía, qué feas estas canciones, qué vergüenza, esto no puedo enseñárselo a nadie. Pero me fui atreviendo a escribir canciones de a pocos y a creer un poco más en mí, y eso me llevó también a ser formal en el tema de la autoría y registrar mis canciones en la Asociación de Autores y Compositores del Perú. Entonces, ¿qué puedo decir, digamos, de todas estas experiencias? En primer lugar, quería resaltar lo que decía Araceli. Por ejemplo, Araceli estar en Nueva York, por ejemplo, es como estar en la meca de la música. Y como dice ella, te puedes juntar con John Benítez, por ahí pueden llegar artistas muy importantes a los que puedes estar tranquilamente conversando con ellos y hasta compartiendo los proyectos. Igual sucede con el maestro Cedric, que está en Europa, y en Europa hay, digamos, una conexión mucho mayor. Pero es como una isla, una pequeña isla, donde hay muchísimo talento. Pero como ya hemos conversado, no está muy difundido nuestro folclore, no tanto como la gastronomía, que sí, digamos que la gastronomía a nivel mundial tiene un gran peso, el peso que no tiene la música. Entonces, lo que puedo decir respecto a cómo es que yo he podido conectarme, en primer lugar, por ejemplo, atreverme a participar en festivales. Eso es una cosa muy importante para Cosa Nuestra, porque se dio a conocer, y a partir de, digamos, de esas participaciones y las nominaciones al Latin Grammy me ha permitido, a través solamente de la cuestión de redes sociales, poder llegar a artistas, por ejemplo, que yo jamás pensé que podría conversar. Por ejemplo, yo soy muy fan de Bobby Valentín, y tengo la suerte de poder, por ejemplo, conectarme con él, recibir consejos de él, o el maestro Jorge Luis Piloto, o artistas, por ejemplo, como Marcial Isturiz, que es un tremendo, súper artista, de gran talento, o este gran cantante de la orquesta de pop y los que son, que es Alcibiades Durruti, por mencionar a dos de los súper artistas que he podido convocar para traerlos a mis proyectos musicales y poder emprender producciones musicales con composiciones propias, con artistas de afuera, haciendo una mezcla de lo que podría ser lo que es el concepto musical de Cosa Nuestra, que es la salsa, aterrizándolo un poco con las raíces afroperuanas. Entonces, la experiencia, digamos, en el paso a paso, también me ha llevado un poco a entender algo. El público, por ejemplo, afuera, que recibe nuestra música, no necesariamente tiene que convertirse en un investigador de la música. Solamente tenemos que transmitirle sensorialmente nuestro sentir, nuestra expresión popular. Como dijo el maestro Cedric, y muy acertadamente, folclore es eso, es la expresión natural, viva, original y auténtica de un lugar. Lo que para Inglaterra es el rock y los Beatles, en el Perú, todo lo que ha propuesto musicalmente desde don Porfirio Vázquez Aparicio, la participación de Perú Negro en el año 69 en el Luna Park, ganando un festival, justamente un concurso, y mostrando estampas de música afroperuana y de danza afroperuana, que ya se ha convertido prácticamente en nuestra materia de investigación. Nosotros, los que hacemos la música, sí tenemos que conocer mucho de esto, para poder, con conocimiento de causa, lograr la conexión con lo que queremos fusionar, por un lado. Eso es una cosa que a mí, por ejemplo, se ha convertido en un credo, ¿no? Investigar mucho para poder aterrizar las ideas de una manera mejor. Me llevó a estudiar en la escuela, hice toda la carrera justamente con ese afán de empaparme mucho más de nuestro folclore. No solo sentirme identificado, sino también conocerlo, conocimiento de causa. Y por otro lado, es muy valioso e importantísimo que nosotros podamos involucrar, digamos, de manera entusiasta a los artistas, músicos, productores e investigadores de afuera, para que se den cuenta de lo maravilloso que es nuestro folclore y lo que podemos conseguir si es que unimos fuerzas. Y en ese sentido, por ejemplo,
estos loquitos que yo digo, que son los chicos que hicieron las carreras afroperuanas, ellos son como unos mochileros que van por el mundo y van justamente investigando, recogiendo lo mejor, fusionando de una manera extraordinaria, porque musicalmente es muy hermoso lo que han hecho, pero además hay conocimiento de causa. Eso le da un poder. ¿Cuál ha sido el resultado? Una nominación al Latin Grammy, el video. Eso prueba de que nuestra música, bien encaminada, puede llegar a, digamos, puede llegar a conquistar los lugares hasta más impensados. Y mi propósito es justamente ese, ¿no? Tratar de poder subir este barco, que es una pequeña corbeta, subir a todos los que se puedan sumar para que me ayuden de alguna otra forma a empujar. Que es un concepto musical de los muchísimos que hay en Perú. Este es solamente una visión de la música y una perspectiva de nuestro folclore anexado y amarrado a lo que se denomina la música del mundo. Pero este es uno de muchísimos proyectos y propuestas que hay aquí. Entonces, el ideal, digamos, en mi experiencia de todo lo que he recogido como productor, músico, arreglista y estudiando nuestro folclore, ha sido justamente eso, ¿no? Que la conclusión es esa. El valor de nuestra música creo que está en manos de los que ahora estamos empujando, pero nosotros no vamos a tener la fuerza para poder culminar la ruta, y por eso es que tenemos que sumar a los más jóvenes. Mi tarea ahora, que estoy enseñando en la Escuela de Folclore, estoy dando justamente un curso de producción musical, mi tarea es convencer a los muchachos que no miren el rock, no miren la salsa, que no miren eso de momento, sino que se concentren en el tema del folclore, que se identifiquen, que se pongan esa camiseta y que se empujen adelante una nueva generación y las generaciones venideras, para que en algún momento ese sueño de Felipe Pingló Alba, en el año 31 escribió una maravillosa carta donde soñaba que el vals peruano se pudiera internacionalizar. ¿Quién lo dijo? Federico Pingló Alba, año 1931. Entonces, este es un sueño que se viene, digamos, bregando desde tiempos inmemoriales. Entonces, creo que es el sueño y la tarea justamente esto de ir hacia adelante con optimismo, pero también pisando firme, ¿no? Y empujando, como te digo, sumando gente. Gracias, Tito. Cedric, escuchando pues las experiencias más personales de Tito y Araceli, que yo sé de paso me parece fascinante la cantidad de gorras diferentes que tienen cada uno de ustedes en sus proyectos, que va de la mano también con esta falta de industria musical aquí en el Perú y esta necesidad permanente de autogestión. Pero, Cedric, desde tu mirada, tu experiencia y el haber acompañado el crecimiento del mercado en Colombia, ¿cuáles son para ti las oportunidades que tenemos aquí en el Perú y cómo crees que debamos impulsarlas para tener mayor presencia en el mercado internacional? Tu micrófono, Cedric, está apagado. Disculpa, no se acostumbra a quitar el micrófono para no molestar y tal. No, claro. No, moléstanos, si queremos. Es muy importante encontrar como la vía para crecer. Yo creo que, volviendo a un elemento anterior de la falta de industria local, yo creo que, ya que mis compañeros hablaron de su experiencia, y es muy interesante ver que músicos volviéndose gestores, en mi caso, si me volviera músico o cantante, de pronto sería una catástrofe, así que sigo de gestor y de productor y de promotor. Yo creo que es súper importante asumir el liderazgo de encontrar soluciones. Yo solía decir, cuando contaba de mi trayectoria, y de la trayectoria de mis colegas, cuando fuimos unas personas a inicio del siglo, del 2000, por ahí, y yo decía, nosotros construimos las condiciones
de nuestro desarrollo. O sea, no había salas de conciertos y vamos a motivar a alguien o hacíamos nosotros un concierto. No había alguien que estuviera motivado por hacer el disco de nuestro artista que tanto creemos y en el cual tenemos mucha fe. Nos volvíamos gestores, productores del disco. No había plataformas musicales y hacíamos la plataforma musical. De hecho, Colombia tiene ya, bueno, 5 mercados musicales y tal. Lo otro está en desarrollar la conexión. Yo creo que tenemos a alguien en Nueva York ahorita, Araceli. Yo ando pues entre Colombia, el Caribe, Senegal, donde estaba hace poco, o Francia en este momento. Uno tiene que ir hacia las otras personas y se da cuenta que están muy interesados. Realmente están buscando, están esperando que les sigamos. Entonces no hay que tenerle miedo. Hay que, obviamente, bueno, hubo toda una época, el auge también de la función de manager, ¿no? Y decíamos, es que no tengo manager, es que quisiera tener un manager. Bueno, está bien, es muy importante a veces conseguir un partner, un socio en el camino, como que está el productor musical. Yo escuchaba a Tito hablar de esto, ¿no? La definición de un productor musical o productor artístico, ¿no? Bueno, yo a veces que soy productor de eventos o productor ejecutivo, yo digo, hey, también soy productor, pues trabajemos de la mano. Así nos completamos. Yo diría que nosotros en el caso de Chokip Town, por ejemplo, con Iván Benavides se puso en la producción artística de Chokip Town. Yo hice lo demás, por resumir así. Ellos ya tenían una energía, un talento increíble y bueno, la cantidad de nominaciones a Grammy y de Grammys ganados por Chokip Town se puede averiguar, ya lo lograron. Es una mezcla de yo diría, una voluntad, una fe en que lo vas a lograr, y eso es muy importante. Seas futbolista y quieres llegar al primer equipo o ganar la Copa del Mundo como Mbappé, tienes fe en ti, una increíble fe. Tiene una perseverancia, o sea, yo lo voy a lograr, sea lo que sea que me toque en el camino, lo voy a lograr. Creo que es muy importante para cualquiera que desarrolle un proyecto, que tenga un sueño allá, pues vaya hacia el sueño, siga. A veces la gente te dice que estás loco, que no lo crea, siga en el camino. Está lo que mencionaron, la autogestión. Yo fui manager, así que fui manager 360 grados, etcétera. Pero lo que yo veo hoy en día de la evolución también del sector, de la evolución de las herramientas que tenemos a la mano, es que el artista, y escuché hablar a Araceli del ego. ¿De dónde viene esto? El tema del ego, ¿verdad? Es muchas veces el desconocimiento. Como uno no entiende bien, como artista a veces, cómo funciona este sector, se imagina cosas. Como no conoce bien las diferentes personas o funciones de la cadena de valor de la música, entonces a veces se encierra en algo y cree que es una estrella que va a llegar así. Y Beethoven, creo, decía que el 98% de su éxito era trabajo y el 2% talento. Yo creo que hay que tenerle mucho fe a la labor de hacer y si no hay, de resolver. Por eso vemos músicos gestores, vemos músicos que montan sellos, muchísimos, de hecho, y creo que eso es como muy importante para lograr la vuelta, que es de crecer. Y obviamente lo otro es cuando yo les comenté un poco del apoyo institucional, ¿no? Del Estado. El Estado es una palabra, porque puede ser la ciudad y también puede ser la universidad. Hoy en día nosotros en Colombia mencionaría el ICESI, por decir, en la ciudad de Cali. Cali es una ciudad sumamente musical, ¿no? Considerada o autopromovida como la capital mundial de la salsa y también capital de la música afro-colombiana del Pacífico. El ICESI ha montado literalmente unos edificios dedicados a la música con unos estudios, pero increíbles, o sea, millones de dólares invirtieron en esto. Y entonces están demostrando la fe que tienen en que el producto colombiano pueda exportarse y que este lugar pueda recibir productores, artistas de todo el mundo. Y de hecho hemos traído a Daime Arrocena de Cuba, por ejemplo, a Cali a compartir, Júpiter del Congo, etc. Es posible. Entonces yo creo que en esa cadena de valor tenemos que pensar en efectivamente los apasionados que somos. Vos que sos, Julie, directora de un festival, ¿no? ¿Cierto? Y sabes lo que significa el sufrimiento a veces de creer en lo que haces y lo has logrado. Involucrar la parte de la cadena, el mundo educativo, involucrar a las empresas, ¿ok? Involucrar a los líderes, a los que han abierto las puertas
Entonces hemos mencionado unos nombres, ellos tienen la tarea de ayudar a los demás. Yo recién estaba colaborando en el Dakar Music Expo en Senegal y mucho se habla de que Youssou N'Dour, Ismaël, etcétera, han abierto las puertas para que músicos puedan existir. Ahora, a veces se les critica que hubieran podido hacer más, bueno, yo no entro en ese debate, pero de todas maneras es fundamental que los artistas que han llegado a cierto éxito permitan que otros lleguen. Yo creo que ustedes hablaron de la comida peruana, que es efectivamente un éxito, la gastronomía, peruana, un éxito increíble, pues porque hay unos chefs peruanos que han abierto las puertas y han permitido que otros que crecieran. Entonces yo creo que mucho tiene que ver con la solidaridad profesional y siempre explicaba en Colombia hace 20 años que era impensable que estuviéramos compitiendo. No, nuestra meta es el éxito de la música colombiana. Entonces nos apoyamos, no nos vamos a dar duro entre nosotros, sino que cada vez que había un logro, un resultado, como el caso del maestro Tito con Viña del Mar, creo que en 2015, o otros logros de la música peruana, sea afroperuana o no, de hecho, hay que autocelebrarlo y decir, eso es algo nuestro. Y cuando yo comento esto, Julie, tú sabes que fui presidente de esa asociación de Latinoamérica, yo siempre digo, es importante como nuestra identidad. Tengo la fortuna de trabajar con muchos países, he trabajado en, no sé, 35, 40 países, y yo veo un poco siempre la misma situación, ¿no? Nos dejamos, los peruanos, los colombianos, los africanos, enloquecer porque el norte nos da una oportunidad, nos abre un Grammy, nos da un precio por ahí, nos permite. Y entonces corremos hacia cumplir con los requisitos de gente de otro continente para lograr un éxito. Yo creo que debemos defender nuestra identidad y eso significa desarrollar nuestras propias herramientas, nuestras propias marcas, nuestros propios públicos y aún más ahora que estamos con el cuento del COVID, que es tiempo de hablarlo también. En el COVID, en la crisis tenaz que todos vivimos y que todos nos cortó las piernas de giras, etcétera, ¿qué vemos? Vemos que el tema de la movilidad está sumamente afectado. Vemos que el tema del dólar, seguramente ustedes en el Perú sienten el golpe sobre los soles, ¿no? La devaluación, nosotros en Colombia también. Entonces, los que antes hacían festivales y traían a punto de 100, 200, 400 mil dólares. Artistas anglófonos de éxito para que nuestros públicos locales puedan gozar. Ya no pueden hacerlo porque se disparó la moneda. Segundo, porque el artista va a pedir una cantidad de exigencias para llegar a su país que ya no lo van a poder. Entonces se quedan ahí sin nada, porque no, y ha sido un fuerte tema de lucha mío, no quisieron apoyar al desarrollo del artista local. Hacer que un artista local crezca, ayudarlo a crecer, darle tarima, pagarlo bien, en vez de pagarlo re mal, porque no era extranjero. Eso nos ha pasado en todos los países. Darle esa oportunidad permite que mañana, después de mañana, ese artista local se haya vuelto muy grande y él mismo sea capaz de jalar público, sea capaz de generar una economía por la taquilla, economía por el sponsoring, economía por los derechos de autor. Ustedes, el maestro Tito mencionó la empresa peruana de derechos de autor. Nosotros tenemos a Saico en Colombia. No entrar en el debate de la mafia que hay acá, de hecho, pero bueno, es importante esto y entender que hoy en día, como para la agricultura, como para la comida, la industria, Perú, que es un país donde le falta más desarrollar su propia industria, lo sabemos, es un país de mucha importación, no solo hablo de música, ¿cierto? Produce local, consume local. Es un lema que mucha gente tiene a veces, los tildamos de ecologistas, de ambientalistas, ¿no? Pero eso es fundamental, estamos con una responsabilidad de proteger nuestra comunidad, una responsabilidad social, y en el Perú hay asuntos sociales muy preocupantes, ¿cierto? En la desigualdad que hay. En Colombia ni hablar, nosotros nos estamos matando y tal, en Colombia desde mucho tiempo, pero justamente nosotros que somos gente del sector artístico-cultural, nosotros que tenemos el poder de la tarima, el poder del micrófono, ¿cierto? El poder de las redes,
el poder de ciertos medios, porque no todos van a apoyar el discurso de un artista, pero sí podemos hacer que haya una conciencia de que debemos proteger lo que hace nuestra diferencia. Si ustedes dejan que su mar se les dañe porque el negocio mundial o porque China venga como en Senegal con sus inmensos barcos a arrastrar el fondo del mar, los pescadores ya no tendrán pescado para vender en el mercado. Y eso es muy grave. Es lo mismo con la selva. Por eso, de hecho, es interesante ver un festival como Selvámonos, que me olvidé mencionar, creo, desarrollar una conciencia ambiental a través de una propuesta también artística. Yo creo que hay una revolución en camino y no solamente hay que ver cómo es que los demás lo lograron en una época, en unas condiciones diferentes de un entorno muy propicio al desarrollo de la movilidad, de los viajes y todo el cuento de la música live, sino que hoy en día el mundo cambia muy gravemente y tenemos que ver si no hay una nueva manera de desarrollar nuestro sector y en particular creo que la unión entre la creación artística, el sentir de la necesidad de proteger nuestra comunidad social, y cuando digo la comunidad yo hablo de los negros, por usar ese término a propósito de los afrodescendientes si quieres, de los indígenas, de la gente que tiene asunto de género, como la mujer, la música, como la gente que tiene que cambiar de género, etc. Tenemos que ser conscientes que esto es un momento de cambio de sociedad. Y por eso yo creo a título personal que esa es la lucha que tenemos que tener junto con la música, hacer que esta vez no estemos copiando a lo que hicieron los demás, el norte, el occidente, por no mencionarlo, sino ser fuente de innovación y creer en que desde el Perú, desde el Ecuador, desde Chile, desde mi Colombia querida, podamos desarrollar unos modelos diferentes sin esperar a que nos enseñen lo que tengamos que hacer o sin esperar, disculpa, pero es muy importante mencionar esto también, que nos llegue un Netflix que haga convenio con un Estado para que el Estado le quite los impuestos durante 20 años bajo pretexto que eso le va a dar trabajo a la gente. Eso les pasará en el Perú como pasa en Colombia. Y mientras tanto, las empresas locales pagando impuestos. Eso es como volverse maquilas. Ser una máquina es ser usado por su mano de obra para producir lo que el grande, el rico, te pide. Eso no es desarrollo. Eso es someterse. Eso es volver a la esclavitud. Y por eso yo creo que en Latinoamérica, como en África, tenemos la oportunidad de hacer nuestro propio desarrollo y justamente que este puente, esta conexión que hay dentro del continente con el Caribe y el puente soñado mío y de muchos con África. África es la tierra de la creatividad, es el continente de mañana, donde todo el mundo está mirando ahora. Tenemos que optimizar esto. Es el momento de lo que yo llamo el sur. El norte de Latinoamérica está en el sur. Gracias, Cedric. Sí, de hecho me parece sumamente interesante esto, pensarlo desde otra perspectiva del globo terráqueo y empezar a verlo como circulación sur-sur, ¿no? De la música también, que de hecho es parte de los propósitos del Festival Internacional de Cajón y Percusión, y gracias a eso que nos conocimos el año pasado, que pudimos difundir pues varios de los artistas que Afropix está promoviendo. Pero me quedo con la palabra de solidaridad profesional que tan importante y tan clave ahorita en el Perú en una etapa de desunión absoluta postelectoral. Sí, la solidaridad profesional podría ser otro tema de conversa completo. Raquel, te cedo la palabra para que puedas pasar al siguiente tema. Sí, igual a mí lo de la solidaridad profesional me parece un punto importante. Para mí es un reto y una oportunidad, son las dos cosas a la vez, ¿no? Y me parece muy interesante también lo que compartieron nuestros compañeros, ¿no? Sobre el reto de creer en sus proyectos, en ser constante, la autogestión, en generar redes, pero sí veo yo creo con mucha ilusión en la oportunidad de asociarnos, de generar alianzas entre nosotros mismos y crecer en conjunto, ¿no? Yo creo que ese es
el futuro. Y también parte de crecer, del crecimiento, indudablemente pasa por las misiones internacionales, o sea, las misiones de exportación, ¿no? Y ahí me gustaría saber, desde tu experiencia, Cedric, ¿cuál ha sido el rol de las misiones de exportación? ¿Han sido más desde el sector gubernamental o por iniciativas privadas? ¿Y cómo ha influenciado el respaldo de estas instituciones en el desarrollo de la circulación de las músicas tradicionales, no sé, en tu experiencia en Colombia, en Francia, en países africanos, por ejemplo? En esto, tú sabes, ustedes conocen Colombia, la imagen de Colombia era tan dañada, vuelve a dañarse por lo que está pasando ahora, pero digamos, han entendido las instituciones que era una gran oportunidad de cambiar la imagen. Entonces la música fue el pretexto perfecto, sabiendo que gestores como nosotros, como, bueno, Rafa Ramos para el Caribe, Octavio Arbeláez para Medellín, Juancho y Felipe Arango también con Puerto Candelaria y con Merlín, etcétera. Nosotros nos dedicamos a esto, a organizar. Entonces, yo no diría que el gobierno colombiano o las ciudades fueron las que lo entendieron de primerazo, pero ellos nos escucharon. Vieron la oportunidad cuando vieron todo lo que estábamos haciendo, nosotros ya yendo, yo con la Mamba Negra, con la Mojarra, con mis bandas y otros, etcétera, viendo el éxito y los artículos de prensa y el interés y la cantidad de públicos asistiendo a bandas que iban por todo el planeta, se colaron a lo bien. Y yo diría que concretamente Colombia durante muchísimos años el Ministerio de Cultura apoyaba la presencia de, qué sé yo, 20 promotores en el Womex, pagaba para un stand muy grande de Colombia, y realmente en el Womex el stand de Colombia era el hit, era muy grande, además los colombianos son muy alegres. Bueno, había cóctel, había tambores, había cantos, son muy solidarios, justamente increíblemente solidarios los colombianos, van juntos a todo, y entonces impactó a la gente. Ya había música de calidad, actitud del gobierno, solidaridad del sector, y también como cuando se trata de montar en bicicleta, uno aprende haciendo, entonces aprendimos, nos equivocamos seguramente y aprendimos, y ya obviamente, yo no sé, hay 150 bandas colombianas que giraban por el mundo antes del COVID, o sea, éramos presentes en todos los mercados posibles del planeta, en todos los estilos musicales, desde el metal, el jazz, el folclore, la música electrónica. Yo creo que eso es como muy importante entender, y la universidad, reitero, ¿no? Muchas universidades entendieron que podían programar artistas pagando, ayudando a que se formalizara el sector. Fue como una ola, la ola de la música colombiana, una ola positiva que se generó y ha tenido sus impactos sobre otros países. Me acuerdo, para terminar, de Ecuador, cuando nosotros en el mercado del Pacífico invitamos a una delegación de Ecuador, ellos estaban como un poco encerrados, olvidados, llegaron hasta en bus y todo, 50, 60 personas de todo estilo, músicos, promotores, y nos dimos cuenta del nivel de los amigos ecuatorianos. No solo musical, en producción, técnicos increíbles, ingenieros increíbles. Esa gente se había desarrollado en su mundo, estaba esperando la oportunidad. Y con esa invitación en 2014, creo, a partir de ahí, ¡blum!, explotaron. O sea, se fue por todas partes la gente de Ecuador. Entonces, yo creo que eso es muy importante entender y ser atento a lo que pase en Panamá, lo que pase en República Dominicana, en Costa Rica, en Chile hay un mercado increíble que se llama IMESUR, que les recomiendo mucho, por mi amigo Thomas Moore. Hay muchas actividades cerca que podemos aprovechar, y creo que esta sensación de hermandad la tenemos que vivir a fondo y aprovecharla. No sé si... Hola. Terminé. Sí, perdón. Me quedé con el micrófono apagado. Te agradezco mucho, Cedric. Sí, es importante esto, ¿no? Lo que dices, la música de calidad, la actitud de los gobiernos también para escuchar a los gestores, y la representatividad que el sector también debe lograr y conseguir, la solidaridad profesional otra vez, la formalización del sector, ¿no? En este sentido, Araceli y Tito, primero empezaremos con Araceli, si es así. ¿Cuál ha sido su relación con las misiones de exportaciones, especialmente desde el Estado, como un ente articulador de cara a sus participaciones, por ejemplo, en los Grammys, o en el caso de Tito, en Viña del Mar, o en otros mercados internacionales, ¿no? En 2015, ProPerú lanza la marca, la Música Perú, ¿no?
como parte de la marca País, Ibermúsica también, el Ministerio de Cultura. ¿Cuál es digamos, el acercamiento que ustedes han tenido con estas instituciones gubernamentales? Araceli, por favor. Creo que hay muy buena intención de las entidades, ¿no? La intención en general es buena, creo que con el tiempo también han ido mejorando, han ido perfeccionando. La gente cambia muy rápido también dentro de las instituciones, entonces creo que eso a veces no permite que sienten unas bases, ¿no? Como el personal a veces cambia muy rápido, no solamente de ministros, sino de la misma gente que trabaja dentro. Entonces me imagino que si están gestando algo y que por algún motivo o salen o lo sacan a los 5 meses o 6 meses, entonces hay cosas que se quedan inconclusas o cosas que se quedan en el camino, ¿no? Por mi lado, en la parte personal, yo fui una de las beneficiarias de uno de los estímulos económicos que lanzó el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces sí me parece interesante que hayan este tipo de apoyos. Eso fue en el año 2019, donde yo fui beneficiaria, ¿no? Me parece interesante que hayan este tipo de concursos, de campañas, de propagandas, ¿no? Y sí sé por mis compañeros artistas también que hay un reclamo muy grande hacia las instituciones. Igual, voy a hablar desde mi lado, ¿no? Desde mi lado yo siempre, con ayuda o sin ayuda del Estado, yo he seguido caminando. Soy honesta, yo no estoy esperando que el Estado me ayude, si pasa, enhorabuena, pero si no, no me voy a quedar llorando. El camino sigue y yo sigo yendo, yo sigo construyendo, yo sigo haciendo proyectos, porque simplemente no tengo tiempo para reclamar. Por un lado, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que nuestro país está tan mal en varios aspectos políticamente que la cultura es un accesorio para ellos. La cultura siempre la ven como algo, o la última rueda del coche, o se vincula como que con la diversión, el entretenimiento como algo que no hace falta. Entonces creo que también eso hace que la apuesta sea pues mínima por los artistas de nuestro país, por la música, y no solamente por el arte de la música, sino por los artesanos de nuestro país. Por ejemplo, hay mucha gente que ha sido muy perjudicada con lo de la pandemia, y yo no sé si nuestro Estado no tiene esa visión de que realmente esto es la artesanía, como la música, es algo que nos abre las puertas al mundo, porque al mundo le interesa nuestro arte, nuestra cultura, nuestra música, ¿no? Entonces, sé, porque estoy viendo unos temas también por ahí, que esta gente no ha tenido mucha ayuda, mucho apoyo, ¿no? Y hay, no solamente a nivel económico me refiero, sino que mucha gente, artesanos, músicos, no son gestores culturales, ¿no? Y hay cosas que yo de profesión soy abogada, no ejerzo hace muchísimos años, felizmente, porque me dedico a lo que realmente me gusta, ¿no? Pero la universidad me ha dado una escuela y no sé, te puedo redactar un documento, puedo armar un proyecto, pero también soy sumamente consciente que eso no pasa con los artistas. Muchos de ellos no saben redactar un documento porque no lo saben, no los culpo, ¿no? Han vivido como que haciendo música, y de repente no han ido por otros lados donde la gestión cultural ahora es tan importante, ¿no? Simplemente no lo saben, y creo que no ha habido tampoco una preocupación de nuestro Estado por capacitar a los músicos, a los artesanos, no digo que no lo haya, ojo, porque sé que por el Ministerio de Cultura ahora están un poco más preocupados por eso, ¿no? Pero hay un déficit ahí muy, muy, muy grande, que el Estado definitivamente, del cual el Estado es responsable, ¿no? Pero el tema es como súper amplio. Yo creo que me estoy así salpicando de cosas, de las cosas que tengo cercanas a mí, pero el tema es bastante amplio. Creo que sería otra charla. Yo no soy para nada especialista en esto, de nuevo, hablo
en base a mi experiencia. No obstante, creo que también, pese a todo lo que falta, algo se está haciendo, algo se está haciendo. O sea, han habido bonos, más allá de quienes hayan recibido no, y toda la controversia que pueda generar esto, pero han habido bonos, siguen habiendo concursos, ¿no? Entonces también, por el otro lado, como artista, también depende del artista que se ponga las pilas y que busque la manera de vincularse también con el Estado, ¿no? La tarea es de ambos, la tarea es del Estado, por supuesto, pero también hay una responsabilidad de nosotros como artistas, ¿no? Como sector, sí, ¿no? Me parece interesante esto. Y en tu caso, Tito, gracias, Araceli. Y en tu caso, Tito, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, para seguir a tono con Araceli, ¿no? Para ser sincero, yo he estado como que desconectado del Estado y mi primera experiencia justamente de participar justamente en el sector cultura fue que el presidente fue PPK. Cuando PPK nombró al ministro Nieto, Jorge Nieto, como ministro de Cultura, y él hizo una convocatoria para una mesa de trabajo para hablar sobre la problemática de la música criolla. Entonces era básicamente un tema que se iba a trabajar. Entonces nos juntamos muchos artistas para tratar de aterrizar ideas y lograr, digamos, encontrar soluciones, digamos, a problemáticas justamente en torno al tema. En el lapso se armó la primera mesa de trabajo y a las 2-3 semanas Nieto terminó siendo ministro de Defensa y Salvador de Solar pasó a ser ministro de Cultura, con lo cual todo lo que se había proyectado se fue al agua. Eso es una constante, digamos, de todos los gobiernos, porque como bien dijo Araceli, la cultura es como un accesorio, y lo voy a poner como ejemplo. Ha salido una nueva producción que se llama Trialogando, que es una idea genial de nuestro emblemático artista, que es Juan Diego Flores, un tenor, digamos, universal, que es un orgullo peruano, y que él ha tenido bien la idea de participar con Chabuca Grande en un disco que grabara con el maestro Oscar Avilés, una joya de la música criolla, dialogando, y por estas magias, digamos, de la tecnología, Juan Diego Flores canta a dúo con Chabuca y es una superproducción. Esto ha sido recibido con mucho entusiasmo por el sector cultura, lo cual me parece que es importante porque de alguna u otra forma el tema está cambiando y está cambiando, considero, para bien. Por otro lado, que, digamos, el rostro de Chabuca Grande aparezca en los billetes de 10 soles en esta nueva, digamos, circulación de billetes que van a salir o que ya salieron, no sé, pero eso, por ejemplo, digamos, prueba de que el tema de la cultura se está mirando de otra forma con cierto respeto. Ahora, claro, es amplio el tema, porque si bien Chabuca es emblemática como una figura, digamos, que fue la iniciadora de este tema, justamente el camino al world music. El mundo conoció la música criolla y sobre todo su música que se afincó en Argentina, conoció la música criolla y la música afroperuana por Chabuca Granda, que también fue gestora importantísima junto a César Calvo y al presidente Juan Velasco Alvarado para que Perú Negro pudiera difundir también de manera internacional esto que es ahora nuestro folclore. Entonces, esos elementos, por ejemplo, digamos que ahora estamos viendo, yo los veo con aire esperanzador. El hecho de que hayan, por ejemplo, estos incentivos económicos también son importantes, y yo considero de que se abre una puerta y una posibilidad para que se pueda competir, tu producto pueda de alguna otra forma ser beneficiado por el Estado. Como bien dijo Araceli, uno de los problemas de los músicos es que no sabemos gestionar. Y yo era uno de ellos. O sea, yo, por ejemplo, no sabía cómo hacer. Yo quería el bono, pero decía, pero ¿cómo hago para recibir el bono? No sé cómo se hace. Pero hay muchos amigos, y quiero mencionar a Pierre Padilla, a quien yo considero, así como a Julie Guilleró, con esta iniciativa que iniciara Rafael Santa Cruz, hay una persona a quien yo he querido muchísimo, apreciado y admirado, mi hermano, y esta iniciativa de darle un ribete y una fuerza al cajón, que en épocas anteriores era conocido como el cajón flamenco, ¿no? Que Paco Lucía dio a conocer a través de la bulería. Es un cajón que Caetro Soto se lo regaló creo que al percusionista de Paco Lucía, y a partir de ese cajón comenzó a agarrar un protagonismo. Entonces, estas iniciativas, Selvámonos, el Festival del Cajón,
lo que acabo de mencionar ahora también, que son iniciativas que le dan fuerza a nuestra música, están siendo respaldadas por el sector cultura. O sea, el Estado está comenzando a interesarse más por esto, que no sea algo solamente, digamos, como un pequeño saludo a la bandera, el tema cultural, o que solamente el patriotismo aparezca cuando las fechas, digamos, lo ameritan, ¿no? Si sale el Señor de los Milagros en octubre, que la música criolla, que el picarón, y que viva y que viva Lima, viva mi patria, y después de octubre, adiós. Entonces, esto, digamos, me parece que comienza a operar un cambio. Creo que el tema de que se derive una partida para poder apoyar las iniciativas de justamente del arte peruano en general, no solamente la música, sino también, como bien dijo Araceli, todas las manifestaciones de arte y populares, ¿no? No todo tiene que ver con Lima y su música criolla y afroperuana, sino que el Perú es grande, es diverso, es inmenso y necesita una oportunidad, digamos, más integral y más general. Y ahí pienso también lo que dice Cedric, que es muy importante, ¿no? Un país se compone en una fuerza, a pesar de que sea multicultural, pluricultural, multilingüe, qué sé yo, que sea un país totalmente diverso, pero creo que se puede aterrizar en una sola idea de patriotismo, si se le quiere llamar, donde la cultura es el arma más poderosa. Primero que nada, para integrar a nivel nacional y esta integración nacional sea proyectada a nivel internacional. ¿Lo que hace el sector cultura es importante? Sí, pero que debe ser mucho mayor, por supuesto que sí. Y a esto se debe anexar directamente con el tema también de la educación. Nosotros tenemos un problema grave en el tema de la educación. Somos un país que ahora justamente está en esos afanes de crecer en ese tema. Pero hay temas que ya se extienden, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la tecnología nos ha sobrepasado en el sentido de que la pandemia nos ha encerrado y necesitamos la tecnología para poder comunicarnos por un lado y por otro lado también hasta para aprender. Y que un gran sector de nuestra población no tenga tecnología para poder crecer en el tema de la educación ya es un problema. Entonces, todo esto es una gran tarea del Estado, una súper tarea del Estado, pero tarea del Estado que no debe ser exclusivamente el Estado, sino quienes estamos ahorita en tema de gestión, en tema de producción, en tema desde nuestra perspectiva de la música, desde nuestra trinchera musical, empujar de tal manera, y no solamente nosotros, sino todo integralmente, pero nosotros empujando desde nuestra trinchera, de tal manera que el Estado se pueda contagiar. Yo pienso, para cerrar, que acá se han dicho cosas muy importantes. La fe, la unión, el entusiasmo, creer en el proyecto, bajarle el volumen al tema del ego. Yo creo que nosotros debemos ser propietarios de nuestro ego. Nuestro ego es el mejor impulso para poder lograr cosas. Pero un ego, digamos, desacerbado, un ego colosal, nos lleva realmente a que todo lo que uno tiene programado y proyectado se vaya al agua, justamente por eso. Entonces, considero que todas estas cosas que se han dicho hoy aquí son importantes y creo que debe ser, digamos, el lema para poder, digamos, orientarlo hacia los que vienen hacia atrás. Yo pienso mucho en la generación que está viniendo, ¿no? Mi hija que ahora está haciendo producción musical, lo cual me siento tan orgulloso de eso. Trato de justamente inculcarle, ¿no? De decirle, el amor a tu patria debe ser integral. Y tu sueño por difundir a nivel internacional tiene que sobrepasar el tema de cuánto dinero vas a ganar, cuánto famosa vas a ser. O sea, esos son elementos que son exclusivamente materiales. Lo espiritual está justamente en difundir con amor y con pasión lo que tienes y lo que llevas dentro, y que eso esté conectado con el lugar en el que vives y con el entorno en el que te desarrollas y con la gente que te ha dejado tanto en el legado musical en este caso, ¿no? Todo lo que nos han dejado, absorberlo de tal manera que podamos devolverlo luego a través de tus propias creaciones.
Gracias, Tito. Me quedaría yo con esto, ha sido tan potente esto de la solidaridad profesional para, yo creo, generar asociatividad con objetivos comunes que nos permitan obtener una representación que pueda conversar con los agentes gubernamentales para darles datos del sector, para que ellos también integren estos datos y que además se vea no solamente el aporte de la cultura en todo aquello que nosotros ya sabemos, ¿no? Desde la identidad, desde el bienestar social, desde el bienestar incluso de la salud, esta pandemia lo ha demostrado así, sino también que somos un sector económico, ¿no? Que sí realiza aporte al PBI de este país. Entonces es necesaria, yo creo, esa cadena, ¿no? de esfuerzos, de asociarnos, de entender nuestros objetivos comunes, capacitarnos, profesionalizarnos, generar esa representación y unirnos con el gobierno y con todos los estratos del gobierno, como decía Cedric, y así avanzar y generar una industria más sólida y que nos permita mirarnos entre nosotros y que esto se vea más bien reflejado en el mundo. Quiero dejarle el pase a Julie para ya el segmento de cierre. Y bueno. Ya tenemos, gracias Raquel, sí, en verdad ya tenemos que ir cerrando, el tiempo está corriendo, pero sí creo que la situación misma de la pandemia, el COVID y la forma en que ha impactado sobre el sector ha sido un reto, pero ha sido una oportunidad también de demostrar esta voluntad, esta fe, esta perseverancia de la que hablaba Cedric, que nos anima a todos, pero también que nos ha permitido a nosotros como agentes musicales y al Estado, en particular estoy pensando al Ministerio de Cultura, en darse cuenta de ciertos factores que necesitamos reforzar para fortalecer el sector y la industria. O sea, yo creo que desde los propios músicos, desde los propios gestores culturales, se ha creado una asociación, la primera asociación peruana de managers musicales a raíz de la pandemia. Muchísimos artistas han visto la necesidad de trabajar en su formalización a raíz de la pandemia. Yo creo que sería interesante tener los números de ADAIC y de SONIEM sobre la cantidad de artistas que se han registrado recién a raíz de la pandemia, a pesar de tener 20, 30, 40 años de carrera artística, ¿no? Pero hay como un mayor conocimiento, una mirada un poco más profunda también a la cuestión legal de los derechos de autor y de los derechos derivados que podemos generar a través de nuestro trabajo. Y el Estado, el Ministerio de Cultura, ha hecho un esfuerzo brutal con los apoyos de emergencia el año pasado, claro, con las limitaciones que tú mencionabas, Araceli, que muchas veces era la primera vez que músicos y especialmente en el sector folclórico tradicional se acercaban al Estado y tenían que llenar un formulario además en línea para poder acceder a algún estímulo, alguna beca, algún bono. Pero sí creo que el Estado está cada vez más consciente de esta necesidad, de este rol proactivo que tiene que tener en términos de capacitación, descentralización y acercamiento a todos los segmentos del sector musical. Quisiera pedirles a cada uno de ustedes, ya para cerrar, de repente un tips, una idea de su propia experiencia o a raíz del intercambio que acabamos de tener sobre cómo nosotros desde el sector musical podemos dinamizar el intercambio. Un breve comentario para cerrar este conversatorio. Empiezo con Araceli. ¿O no? Sí, me desmuteo nuevamente. Quería finalmente agradecerles de verdad por la invitación y por contar conmigo. Yo me siento honrada, yo creo que estoy
en pleno proceso de aprendizaje, pero me siento honrada de poder participar con personalidades que ya vienen de un bagaje bastante grande y amplio. Así que ha sido un gusto, Julie, estar contigo, Raquel y por supuesto Tito y Cedric. También ha sido un gusto compartir este panel con ustedes. Yo creo que para quien quiera sumergirse en este mundo y en cualquiera, en realidad, lo básico es la constancia. No pase lo que pase, o sea, la constancia para mí es sumamente clave y obviamente que creas en el proyecto que tienes, ¿no? Y el resto va a llegar con fe. Eso, Yuli, muchas gracias por la invitación. Gracias, Araceli. Tito, unas palabras para cerrar. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, la verdad me siento muy honrado, muy contento, por ejemplo, de ver a Araceli, por ejemplo, que no solamente es una súper intérprete, sino ahora, digamos, haciendo la producción musical, artística, y eso realmente fue muy valioso, realmente muy motivador, porque ella bien, puede ser mi hija. Gracias, querido Tito, mi admiración siempre para ti también. Estamos en amores. La solidaridad de la que hablaba Cedric. Claro. Pero contento porque ella, digamos, continúa con el legado, el camino se sigue allanando, digamos, con esta suma de artistas que van mirando desde la perspectiva de la producción, ¿no? Por otro lado, también conocer a Cedric es una clase maestra, he aprendido muchísimo hoy con él y claro, y me encantaría tender el puente, porque hay cosas que uno en el día a día siempre aprende. Siempre me levanto en la mañana y digo, chao, esta no la sabía, quiero aprender. Y entonces, creo que el aprendizaje constante, eso sería, digamos, en todo caso, el consejo, no el tip. Nunca hay que dejar de aprender, porque todos los días se aprende algo nuevo. Desde la persona más joven, desde la persona que menos esperas, y desde la persona que tú consideras que es lo máximo, tu inspiración. Entonces, el aprendizaje es, digamos, el tip que yo puedo dar respecto al tema de la producción y el emprendimiento. Y por otro lado, si quieres hacer tu producción y no tienes dinero, te doy un gran consejo. Ahora podemos utilizar la técnica del trueque, el canje. Si tú puedes ofrecer tu talento a cambio del talento del otro, y te vas a dar cuenta que el dinero en este caso no juega ningún papel importante. Probamos de que la tarjeta de crédito y el billete no es tan importante cuando el talento, la creatividad y lo que estamos hablando, esta cosa de unificarse y de unirse, nos permite poder plasmar los proyectos y lograr los objetivos a través justamente de estos intercambios. Y eso yo lo he conseguido con muchos artistas que jamás pensé. Y entonces mi trabajo y lo que yo pueda aportar está al servicio de quien también me pueda a mí ayudar para poder lograr mi sueño de terminar mi proyecto. Nada más, agradecer a Raquel, encantado de conocerte, Juliet, mi cariño y mi admiración para ti. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Tito. Cedric, te damos las palabras de cierre. Qué honor y qué responsabilidad, pues también. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor compartir con ustedes sobre la situación de un país vecino de Colombia como es el Perú, que respeto mucho por tener grandes amigos y músicos con los cuales trabajo allá. Mira, yo voy a devolverles el cumplido a ustedes, las mujeres. Yo creo que nos damos cuenta que en Corriente creo que son mujeres las que lideran. En MMF Latam ahora son mujeres las que lideran. En Cernícalo es una mujer. En el Green Moon Festival con el cual trabajo es una mujer también. Y de pronto eso es una manera de mostrar su diferencia, de destacarse. Entreguémosles la dirección y el poder a las mujeres. Creo que muchos hombres estamos honrados de poder trabajar a su lado y apoyarlas en la dirección de los eventos. Así que mucha suerte a ustedes y a su energía femenina que el mundo necesita. Muchas gracias a todos y éxitos a Corriente para los años venideros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cedric. Raquel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este conversatorio y en esta comoderación. Nuevamente, muchísimas gracias a Tito, Araceli y Cedric por su presencia, su disponibilidad y por compartir sus experiencias en este sector, en este ámbito
musical desde sus respectivas miradas, creo que da para que tengamos varias sesiones más sobre el tema y profundizar. Gracias a Corriente y Reproductora por darnos esta oportunidad. Pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias con todos. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por asistir. No olvides etiquetarnos como Corriente Perú. # Sigue la corriente musical. ¿Y tú, ya visitaste el patio?